bienvenido, señor Otto Reich. Él fue subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Fue también embajador en Venezuela por varios años y lo tenemos hoy acá en exclusiva para Pan Am Post. Para comenzar, nos gustaría comenzar hablando cómo ve en este momento a Donald Trump y a Joe Biden. ¿Cómo se va Donald Trump y cómo llega Joe Biden a la Casa Blanca? Bueno, es un momento bastante convulsionado para Estados Unidos. Francamente, en términos de transiciones presidenciales, no recuerdo una tan difícil. Por ejemplo, es primera vez que un presidente saliente eh, eh, no va a estar presente en la toma de posesión del presidente entrante. Es muy raro eso, quizás haya pasado hace mucho tiempo, pero no en un pasado reciente. Y, y refleja la falta de amistad que existe, para ponerlo en términos más agradables, que existe entre los dos presidentes y los dos partidos políticos y la atmósfera política en general en Estados Unidos, que está muy cargada. Sí, en este caso, vamos a comenzar hablando un poco del presidente Donald Trump. Él sale en este momento, pero no está claro todavía cómo va a salir, porque han comenzado este juicio político en el Congreso, promovido por los demócratas, incluso logró el apoyo de 10 representantes a la Cámara del Partido Republicano. ¿Qué significa en este momento un juicio político para el presidente cuando falta tan solo una semana para que salga del poder? ¿Es pertinente? ¿No divide esto más al país? Bueno, en mi opinión y la opinión de la mitad del país, efectivamente divide más al país. En la opinión de otras personas, es la única manera de recordarle al presidente Trump que posiblemente haya violado las leyes de Estados Unidos. Eso no se sabe porque no ha habido un juicio. Un impeachment simplemente quiere decir un encauzamiento, no quiere decir que haya sido encontrado culpable. Pero el propio presidente Trump, en un discurso el miércoles por la noche, dijo básicamente que él eh, llegó lo más cercano que ha llegado él a admitir un error en la manera en la cual él había asusado a un grupo de sus seguidores eh, a que fueran al Congreso de los Estados Unidos a tratar de parar el conteo final. O sea, ya el conteo se había hecho. La confirmación de la victoria de Joseph Biden como el presidente electo de los Estados Unidos, y sabemos que fue lo que ocurrió, y eso nunca había ocurrido nuevamente en la historia de Estados Unidos. Causó muertes y causó una crisis política muy seria, y por esa razón algunos miembros del Congreso piensan que este tipo de proceso de impeachment, de juicio político, es la única manera de castigar al presidente Trump antes de que salga. Pero al mismo tiempo va a salir ya en 5 días y no tiene mucho sentido que hacer pasar a todo el país por este proceso tan divisorio, eh, simplemente porque los demócratas quieren castigar al presidente Trump. Ahora, nadie puede negar que el presidente Trump logró de cierta manera, al menos por este tiempo en el que estuvo en la presidencia, ser la imagen del Partido Republicano. Logró que el partido se aglutinara en torno a él y logró crear un movimiento fuerte que podemos hablar, un movimiento de votos duros. En este caso, hoy dijo precisamente el senador Marco Rubio que este juicio político al presidente Trump lo que hace es victimizarlo, convertirlo en un mártir.
¿Cómo cree usted que se ve este juicio político al presidente Trump para su imagen o para futuras aspiraciones? ¿Esto le afecta o más bien lo victimiza, lo convierte en un mártir para que su movimiento se mantenga en el tiempo? Yo no creo que el juicio político, el proceso de impeachment de esta semana, va a afectar a largo plazo la imagen del presidente Trump. Ya el público norteamericano, los votantes han tomado sus posiciones hacia Trump o a favor o en contra. El público está muy dividido y no creo que va, no creo que va a ayudar a Trump, pero tampoco creo que le va a restar mucho apoyo, porque las personas que lo apoyan están convencidas de que él fue un buen presidente, y las personas que están en contra no necesitan otro juicio político más. Yo creo que el senador Rubio tiene razón. Hasta cierto punto convierte a Donald Trump en un mártir, ¿no? Pero al mismo tiempo también le recuerda al público que hubieron violaciones. Es que el problema de Trump, perdón, el problema de Trump es que sus políticas, su obra política ha sido exitosa en muchos aspectos. La política doméstica, el hecho de que más americanos han sido empleados que nunca, minorías han llegado a niveles de empleo de los más altos niveles históricos, se le enfrentó a los abusos de China, hizo acuerdos en el Medio Oriente, se le enfrentó a otros dictadores, hizo muchísimas cosas. Al mismo tiempo, su manera de ser, su personalidad, fue tan áspera que se hizo muchos enemigos, muchísimos enemigos. Hay quienes hablan de que dentro del mismo partido republicano hay quienes quieren de cierta manera que el presidente Trump esté inhabilitado y no participe posteriormente, y se habla de que el ala que digamos, responde a lo que a los Bush, a lo que es de los expresidentes Bush, quieren retomar el control del partido republicano, que de cierta manera pues la imagen en este momento es Donald Trump. Bueno, existe un grupo que no solo son republicanos. Recuerde que en este país, básicamente, cada partido tiene como una tercera parte del electorado, de los votantes, y la otra tercera parte son independientes, que votan por uno o por otro. Quizás puede llegar un momento que es 40% cada partido y 20% de independientes. Muchos de los independientes apoyaron a Trump en el 2016 y por eso fue que ganó. Muchos de esos independientes se alejaron de Trump en el 2020 y por eso fue que perdió. Fue, yo creo, la manera de ser, más que nada, de Trump, como mencioné anteriormente, lo que le hizo perder esa facción tan importante del centro político norteamericano. Existen, efectivamente, miembros del Partido Republicano que piensan que si Donald Trump se mantiene viable como candidato para el 2024, el partido no va a ganar, porque ya Trump se ha convertido en un objeto de tales pasiones negativas por parte de ese centro político, de todos los demócratas, de parte de republicanos, que ya él posiblemente no pueda ganar. Mientras que si todavía se mantiene como candidato potencial, él va a congelar el campo y la posibilidad de que un otro candidato, y no va a ser ninguno de los Bush. Los Bush no han formado parte de la oposición vocal
a Trump, con la excepción de una o dos veces cuando el expresidente George Bush ha dicho algo bastante diplomáticamente, pero diferenciándose de Trump. Estoy hablando de los últimos 2 o 3 años. Al comienzo, hace 4 años, sí se enfrentaron, sin duda, sobre todo cuando Jeb Bush, el ex gobernador de la Florida, fue candidato. Pero desde Sí, entonces Jeb Bush ha estado sí, le preguntaba justo por el tema de los Bush, porque pues usted los conoce bastante bien, usted trabajó para ambos expresidentes. Sí, efectivamente. Y bueno, claro, ya el padre falleció, Claro. el hijo sin duda no está a favor de Trump, y existe movimiento dentro del Partido Republicano que todavía no es muy obvio, no es muy vocal, pero existe, que quieren ver a una nueva cara, no a Donald Trump, porque Trump desafortunadamente absorbió todo el oxígeno que es necesario para que el resto del partido pueda respirar. Y quieren darle auge a una nueva competencia entre personas más jóvenes. Hay que, si corre en el 2024, tendría la misma edad que tiene el presidente electo Joe Biden, que en mi opinión, Claro, sí. francamente, no está en la mejor salud. Y Trump tendría 78 años, 79 años, si llega al poder. Yo creo que hace falta darle oportunidad a la nueva generación. ¿De quién pudiéramos hablar de esa nueva generación? Digamos, el vicepresidente Pence pareciera estar tomando una posición bastante institucional. Él no aceptó esa presión de la que se hablaba para que objetara los votos en el Congreso, pero tampoco aceptó presión de Pelosi para invocar la enmienda 25 y destituir al presidente. Tomó una posición, digamos, muy institucional. ¿Puede el vicepresidente Pence ser esa próxima figura para el 2024, o incluso la ex embajadora Nikki Haley pareciera también que estuviera haciendo campaña, estuvo en Georgia apoyando a los candidatos republicanos en Georgia? ¿Quiénes ve usted con más posibilidades para el 2024? Mire, los dos que mencionó son posibilidades. Recuerde que hace 4 años, en la elección del 2016, habían 17 candidatos, 17 o 18, ya ni me acuerdo, candidatos republicanos. Habían ex senadores o senadores en funciones, otros miembros del Congreso, gobernadores, expresidentes de compañías, embajadores, muchísima gente. No va a faltar capital humano para una elección primaria en el Partido Republicano. Igual que no faltaron candidatos en el Partido Demócrata este año. El vicepresidente Pence tiene muchos seguidores. Ha levantado su aceptación, en mi opinión, recientemente en esa parte clave del centro de los independientes en Estados Unidos por sus acciones recientes que usted mencionó correctamente, pero hay muchísimos otros. Nikki Haley, el propio Marco Rubio que ya mencionamos, muchos otros senadores. No faltan los candidatos calificados e interesados en ser presidentes. Volviendo al tema del presidente Trump, él, sin embargo, tuvo un caudal de votos que se puede hablar de votos duros. Fueron más de 74 millones de votos. Por ejemplo, ayer salía una encuesta del señor Frank Luntz que decía que, según su encuesta, 91% de los votantes de Trump dicen que volverían a votar por él. Es un caudal de votos duros. ¿Qué cree que va a pasar con el movimiento del presidente Trump y quienes se identifican más con el presidente Trump que incluso con el propio Partido Republicano?
Bueno, esa es la pregunta que se está haciendo el propio Partido Republicano. O sea, el reto para que el Partido Republicano pueda reconstruirse, no, pueda, no que sea destruido, pero simplemente para que pueda regresar al poder, tiene que convencer a la mayoría de esos votantes que Trump trajo al partido, votantes nuevos, sin perder a los republicanos tradicionales o a una mayoría de ese 20% de independientes o 25 o 30% de independientes que se mueven de un lado al otro del centro político. Y eso es lo que tiene que decidir el partido cómo hacerlo, y por eso es que hay una escuela de pensamiento en el Partido Republicano de que mientras Donald Trump sea un candidato potencial para el 2024, no van a poder organizarse. ¿Puede esto significar una fractura del Partido Republicano? Mire, puede, es posible, cualquier cosa es posible, pero hay que recordar que esta no es la primera vez que ninguno de los dos partidos políticos ha pasado por una situación como esta. Y siempre representa un peligro, por supuesto, pero por ejemplo, el Partido Republicano, después de la gran derrota de Barry Goldwater, el senador Goldwater, en el 64, que fue derrotado abrumadoramente por Lyndon Johnson, el Partido Republicano en 4 años se recuperó y ganó de nuevo la Casa Blanca con el ex vicepresidente Richard Nixon. Después, 4 años más tarde, el Partido Demócrata perdió abrumadoramente contra Nixon. El candidato era George McGovern, se veía demasiado izquierdista, fue arrasado por Nixon, y la gente dijo, bueno, el Partido Demócrata está perdido para siempre. 4 años después, en el 76, el Partido Demócrata gana de nuevo con Jimmy Carter. Existen muchos casos parecidos, cuando parece que un partido va a perder y 4 años después han tomado las medidas necesarias para recuperarse. Una gran diferencia que hay que admitir es que nunca en Estados Unidos se ha visto tal parcialidad por parte de los medios de comunicación social. O sea, Sí. Los famosos medios, los media, como le dicen, la televisión, la radio, los periódicos, casi en su totalidad, no solo que son liberales en términos liberales de Estados Unidos, no liberales clásicos, no solo que son de centro izquierda o de izquierda, pero es que ya abiertamente apoyan a los candidatos demócratas, la ideología del Partido Demócrata, y a veces hasta ideologías a la izquierda del Partido Demócrata. Eso tiene que cambiar. Ahí tocó 2 puntos muy importantes. Vamos a comenzar con, para terminar de cerrar este punto, ¿no? este tema. Cuando usted habla de los candidatos del Partido Demócrata a la izquierda, está la más izquierdista, socialista del Partido Demócrata. Tenemos ya el caso, bueno, por supuesto, ya histórico de Bernie Sanders. También está el llamado Escuadrón, que está dirigido por Alexandria Ocasio-Cortez. También está recientemente, se incorpora un nuevo senador por Georgia, que es Raphael Warnock, que tiene una posición muy hacia la izquierda, muy socialista. Así como le hablaba de posible fractura en el Partido Republicano, ¿cree que esto pueda traer también una posible fractura en el Partido Demócrata? Es decir, estas dos situaciones que se están viendo puede hacer que en un futuro cercano se rompa con el bipartidismo en Estados Unidos y nazca Claro, un tercer partido tal vez del lado republicano o del lado demócrata o de ambos. es posible. Y yo añadiría otro nombre más a esa lista de demócratas de Sí, izquierda, que es la persona que va a tomar la presidencia, la vicepresidencia de por Joe supuesto, Biden sí. Kamala el día Harris. 20, que es Kamala Harris. Kamala Harris
tiene el récord de votación más izquierdista de todo el Senado. No ha recibido mucha atención por todos los problemas que han existido desde, bueno, de este año y sobre todo desde el fin de las elecciones. Y ahora con este problema del Capitolio. Pero Kamala Harris está a un paso de la presidencia, es vicepresidente del presidente, o será vicepresidente, de la persona más, de más edad que jamás ha ocupado esa posición. Joe Biden está entrando en la Casa Blanca a una edad, a la edad un poco más que tenía Ronald Reagan cuando salió de la Casa Blanca, para dar un ejemplo. Y es un problema, francamente, para los dos partidos, porque la razón por la cual Joe Biden ganó la primaria, las elecciones primarias y la nominación del Partido Demócrata es que se separó de esa izquierda, de Bernie Sanders y de Kamala Harris y de otros, y se reinventó como un centrista. Joe Biden es un liberal de los antiguos, no tuvo una carrera izquierdista, pero nunca fue conservador ni estuvo en el centro, estuvo siempre en el centro izquierda. Pero recientemente, desde la elección, las posiciones de Joe Biden se han movido fuertemente a la izquierda. Eso puede causarle un problema, no solo en el Partido Demócrata, quizás no al comienzo, pero en ese 20-25%, yo sigo insistiendo que mucha gente no le pone atención a ese grupo de votantes en Estados Unidos que son los que determinan los ganadores y los perdedores. Y ellos no quieren a un izquierdista o a un derechista. Es muy importante eso que usted menciona, ¿no? Porque en este caso recordamos que entonces Joe Biden llega inicialmente como el candidato a la nominación del establishment. Era un candidato más centrista, pero toma como su fórmula vicepresidencial, exacto, toma como su fórmula a Kamala Harris, y usted, por lo que me dice en este momento, pareciera que está influyendo más esa izquierda de Kamala Harris sobre Joe Biden que lo que era Joe Biden en un principio, en principio de su candidatura a la nominación. Sí, está insistiendo. Y también Biden, para llegar a la nominación, al mismo tiempo que tuvo que presentarse al resto de la nación, sobre todo a ese grupo del centro, como lo que llaman aquí un moderado, que quiere decir ni de izquierda ni de derecha, sí. Al mismo tiempo que hizo eso, también no podía tomar posiciones demasiado conservadoras que alinearan, o sea, como se dice, alienate, ¿no? Que lo separaran de la izquierda. Él necesitaba todos los votos demócratas. Esta elección fue sumamente reñida. Muchas personas se equivocan y dicen, no, porque Biden ganó por 5 millones de votos o 4 millones de votos. Eso es irrelevante. Estados Unidos, las reglas de la elección del presidente no son de voto mayoritario, son del voto del colegio electoral. Claro. Y la diferencia entre una victoria de Trump y una derrota de Trump fueron 43,000 votos. Eso fue todo. Eso fue lo que hizo la diferencia en 4 estados. Si en esos 4 estados de Arizona, Georgia, Wisconsin y Pennsylvania, 43,000 votantes hubieran votado, que votaron por Biden, hubieran votado por Trump, Trump fuera presidente electo hoy día. Incluso menos, no, hay algunos estados donde la diferencia fue menor a 10,000 votos. Estoy añadiendo. El promedio. Sí, claro, estamos hablando de un promedio, ¿no? No es el promedio, es el total, o sea. Ok, el total, Georgia, claro, si sumamos la diferencia de los 4 estados. De esos 4 estados. Para ilustrar lo reñido que fue esta elección. Exacto, entonces, claro, con esa suma podemos decir que no ganó Biden por una diferencia de 5 millones de votos, sino por 40,000. Si sumamos esa diferencia por estados, ¿correcto?
Efectivamente, esas son las reglas del juego. Es como en el béisbol. El que gana el juego no es el que anota más hits, no es el que deja más peloteros en base, sino el que anota más carreras. Y esa es la diferencia entre una votación donde se decide por mayoría del voto nacional o por los 50 estados de los Estados Unidos. Y es un sistema que ha funcionado para los Estados Unidos. Mucha gente en América Latina no lo entiende y lo critica. Dice, ¿cómo es posible que ustedes no eligen a la persona que recibe la mayoría de los votos? Porque eso es posible, porque eso fue lo que decidieron las personas que crearon las reglas del país, que hasta ahora ha sido el más exitoso del mundo. Para cerrar un poco el tema de Kamala Harris, lo que usted me comentaba, ¿no? Sobre, digamos, este cóctel un poco peligroso de la edad de Biden y esta alineación tan a la izquierda de Harris. ¿Cree que hay peligro para los Estados Unidos, para la sociedad estadounidense, de que llegue en algún momento, pueda llegar un momento en un futuro mediano, un término medio o incluso cercano con Kamala Harris, la izquierda, el socialismo de verdad a Estados Unidos, como lo advertía el presidente Trump en su campaña? Bueno, ahí hay dos preguntas. Una es que si puede llegar al poder Kamala Harris en los próximos 4 años, y yo diría que sí, que es posible por muchas razones. Que le pase algo que Dios no lo quiera a Joe Biden. Y digo que Dios no lo quiera porque es un ser humano Claro. y porque sería reemplazado en el poder por una persona que fue rechazada por su propio partido, interesantemente. En las primarias del Partido Demócrata, Kamala Harris tuvo que renunciar porque no recibió, no ganó ni un estado. La gente no sabe francamente por qué Joe Biden, bueno, Joe Biden la escoge a ella porque Biden dijo que en la campaña para ganar los votos de la raza negra y de los liberales, dijo que él se comprometía a nombrar a una mujer de color como su candidata a la vicepresidencia. En ese momento, él redujo la población de la cual iba a escoger a una persona de un 50%. Si yo le hubiera dicho una mujer, entonces hubiera sido el 51% de la población de Estados Unidos. Pero una mujer de color ya lo redujo a 6% de la población. Entonces, ¿cuántas mujeres de color tenía para escoger? Muy pocas. Escogió a la que él decidió, que es Kamala Harris. Sí. Y esa fue la razón por la cual Kamala Harris es la vicepresidenta. Ahora, si llega ella al poder, no quiere decir que Estados Unidos se va a convertir en un país socialista, porque las instituciones funcionan, todavía funcionan. Aquí hay muchas instituciones. Y nuevamente, ese centro político va a seguir determinando quién va a ganar la próxima elección. O sea, Kamala Harris o quien quiera que sea, no va a poder hacer cambios radicales cuando, por ejemplo, el Partido Demócrata tiene solamente 50 senadores de los 100. Efectivamente, tienen el control de facto del Senado, pero tienen que contar con miembros de su propio partido que han dicho ya, por ejemplo, un senador del estado de West Virginia, que es conservador, demócrata, ha dicho que él no va a apoyar ciertos cambios que quiere la izquierda. Van a haber muchos frenos hacia el radicalismo si Biden o Harris tratan de mover este país a la izquierda abruptamente. Otro tema que usted comentaba, el hecho de que Harris fue escogida por un tema de raza, por un tema de ser mujer, por un tema de raza negra, en este caso. ¿No cree al presidente Trump se le acusó mucho de ser racista, pero no cree que por otro lado
esto genera o, digamos, de alguna manera exacerba más el racismo en Estados Unidos, una sociedad donde esto es un tema tan sensible, donde el año pasado por el tema de la muerte de George Floyd se generó todas estas protestas de Black Lives Matter que finalmente terminó siendo una bandera política. Ahora, digamos, el hecho de que Biden decida escoger tanto a su vicepresidente como parte de su gabinete por etiquetas, si eres negro, si eres latino, si eres asiático, si eres mujer, ¿eso no cree que divide un poco más en vez de sumar resta? No solo divide, pero desafortunadamente ya hasta dentro del propio Partido Demócrata y mucho más dentro del resto del país, el otro 60% del país, o 65%, se ha criticado a la manera en la cual Biden ha organizado su gabinete, porque efectivamente no da la impresión de que no escogió al mejor americano, americana, sino que escogió a 4 o 5 personas de este color, 4 o 5 personas de otro color, personas de ciertas preferencias sexuales personales que no tienen absolutamente nada que ver con la competencia, la Exacto, no es por eficiencia, mérito, no está escogiendo por mérito. efectivamente. Un tema que usted tocó que quiero mencionarlo, que hablemos un punto de esto y luego pasemos ya a política exterior y para ir cerrando con el tema de política exterior, pero usted tocó el tema de los medios y ese tema ha sido muy polémico estos últimos días. No solamente usted mencionaba que los medios tradicionales habían fijado ya una posición a favor del Partido Demócrata. Se pudo ver en muchos, sí, canales de televisión, prensa escrita, que tenían una posición muy parcializada, por así decirlo, ¿no? ¿Qué opina en este caso? Por ejemplo, hubo el caso de cómo las redes sociales bloquearon una información que sacó el New York Post sobre Hunter Biden y que simplemente se bloqueó porque Twitter dijo que era una información falsa, que había sido obtenida por medios indebidos, por medios ilegales. Sin embargo, posteriormente hubo información que se obtuvo de la misma manera. Por ejemplo, el tema de los impuestos del presidente Trump lo sacó el New York Times de la misma manera, ¿no? ¿Qué cree que está pasando con eso, tanto con los medios tradicionales como con las redes sociales, que fue recientemente el bloqueo a todas las cuentas del presidente Trump? ¿Hay censura en Estados Unidos? ¿Se ha exacerbado la censura en estos días? Hay censura y es lo que más me preocupa a mí de todo lo que ha ocurrido este año y en los últimos años. Es que este país siempre ha tenido una prensa libre, eh, lo más imparcial posible, porque no era perfecta, pero Claro. se ha venido moviendo, no recientemente, pero desde hace años hacia la izquierda. Un ejemplo, mencioné la elección de 72 que perdió abrumadoramente George McGovern, que era un demócrata de izquierda. En esa elección, después de la elección, hubo un estudio de quién votó por Trump, quién votó por Nixon, quién votó por McGovern. El 89% de miembros de la prensa, de reporteros, editores, etcétera, 89% votaron por McGovern, que fue rechazado por más del 60% del público norteamericano. O sea, ya en 1972 la prensa se podía decir que prefería políticas y políticos de izquierda. Ahora está a más del 95%. No hay divergencia de opinión en la mayoría de los medios de comunicación de Estados Unidos. Algunos de ellos se han convertido en una caricatura y están sufriendo, como CNN, que hace 25 años o 15 años era una estación que muchos norteamericanos veían. Hoy están como a cuarto o quinto lugar en términos de audiencia en Estados Unidos, porque se han convertido en un órgano del Partido Demócrata, igual que otros, el New York Times, el Washington Post,
Yo creo que se están jugando su futuro, con la excepción y con la suerte para ellos de que existe una clase de capitalista de izquierda, gente que han hecho muchísimo dinero en tecnología, como Jeff Bezos o de Amazon, o como el dueño de Twitter y otros que están invirtiendo para ayudar a todos esos medios de comunicación a sobrevivir. Ahora, un tema que seguramente es el que a usted más le apasiona por su carrera diplomática, el ámbito diplomático, su cargo que tuvo como subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. ¿Cómo ve la política exterior de Biden? Cómo ve venir la política exterior de Biden para este lado, para este continente, para este hemisferio? ¿Cree que es un regreso, va a ser un regreso a lo que era la diplomacia de la era Obama? Bueno, espero que no, porque si uno analiza los 8 años de Obama, tiene que reconocer que no tuvo ningún éxito en política exterior. El propio Obama dijo en su último periodo, en septiembre del 16, ya 2 meses antes de las elecciones, Obama dijo muy orgullosamente en un discurso en la Casa Blanca que dice, nos acusan de no tener ningún éxito en política internacional. No es verdad. Les voy a contar de 3, dice. Irán, Myanmar y Cuba. Sabemos que lo de Irán fue un desastre. Un acuerdo sobre armas nucleares en el cual Estados Unidos tuvo que devolverle 150.000 millones de dólares que habían sido congelados en cuentas de Estados Unidos, que Irán insistió que devolvieran, o si no, no firmaban el acuerdo, a pesar de que el acuerdo favorecía a Irán. Claro. Ese dinero fue usado después para actos terroristas por parte de Irán. Myanmar, un país en Asia, donde Obama también trató de que los militares dejaran el poder, fue a Myanmar, igual que después fue a Cuba, declaró una gran victoria, y en Myanmar no ha cambiado nada, los militares están en el poder violando derechos humanos. Y lo de Cuba sabemos que fue un desastre, fue una serie de concesiones unilaterales, que el gobierno de Cuba no hizo absolutamente nada para avanzar los derechos humanos del pueblo de Cuba o la economía. El pueblo de Cuba hoy está peor perdón, de lo que estaba cuando comenzó el proceso de Obama, por muchas razones, incluyendo el hecho de que Trump le dio marcha atrás a las concesiones de Obama. Así que yo espero, no se sabe qué es lo que va a hacer Okay. Sí. Biden, pero espero que no repita los errores de Obama. En el caso de Cuba, por ejemplo, un caso que usted conoce muy bien, ¿qué espera que ocurra? Porque tenemos en ambas administraciones, al final de ambas administraciones, en Obama y ahora Trump, ha habido políticas de último momento en el tema de Cuba. Cuando Obama estaba ya por finalizar en la última semana, derogó la ley pies secos, pies mojados y le dejó, digamos, eso a Trump. Ahora, digamos, en cierta manera, Trump responde hace pocos días incluyendo nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Con estos antecedentes, ¿qué espera para la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba? Yo no creo que el propio Joe Biden sabe lo que va a hacer. No creo que su equipo todavía sabe lo que va a hacer, lo cual no es una crítica. O sea, me alegro que no saben exactamente lo que van a hacer, porque eso quiere decir que no se han comprometido con algo que puede ser equivocado. Biden comenzó el proceso de las elecciones, de la campaña electoral, diciendo que él iba a hacer lo que había hecho Obama. Eso fue a comienzos del 2020. Ya para finales de la campaña, para septiembre, octubre, había cambiado la canción porque se había dado cuenta, y mucha gente
con más experiencia en política exterior y sobre todo América Latina, de la cual Biden sabe muy poco, le explicaron lo que yo le estaba diciendo antes, que la política de Obama no había dado resultados. Hasta el propio secretario de Estado de Obama, John Kerry, dijo que la apertura hacia Cuba había sido un desencanto porque Cuba no había hecho nada. Es más, que Cuba había aumentado la represión. Al enterarse de esas cosas, Biden, para su crédito, modificó su posición y terminó diciendo, dando un discurso en la Florida, que dice que nos dijo que Venezuela y Cuba eran dos dictaduras, que fue algo que Obama nunca dijo. Entrando justo en el tema de Venezuela, caso que usted conoce muy bien, también fue embajador por varios años en Venezuela. No exactamente en el momento ya de que estaba Hugo Chávez, que entró luego Hugo Chávez, Maduro, esta etapa del chavismo, pero sí conoce muy bien el tema de Venezuela. Posteriormente lo manejó muy bien cuando el tema de abril de 2002, que estaba usted como subsecretario de Estado en ese entonces. ¿Cómo ve qué se espera de la política de Biden hacia Venezuela? ¿Cree que va a haber cambios con relación a lo que ha sido la política de Trump, que ha sido de línea dura? Asesores de Biden han hablado de, en cierta parte, hacer a un lado a Guaidó y buscar negociar directamente con Maduro. ¿Cree que eso es conveniente en este momento? Bueno, quizás algunos asesores de Biden han dicho eso, pero otros asesores de Biden han sido mucho más realistas, Ok. han dicho que no va a haber muchos cambios al comienzo, sobre todo. Todo el mundo quiere, por supuesto, que Venezuela sea libre, que Venezuela sea próspera y que Venezuela sea un país que es amigo de sus vecinos y que no causa problemas para sus vecinos y para sus ciudadanos. Eso no es la realidad de Venezuela hoy en día. Yo creo que la administración Biden va a buscar alguna manera de llegar a ese objetivo, pero han dicho que van a mantener las sanciones, lo cual es inteligente porque es la única manera en la cual Maduro y su llamado gobierno, su gobierno que no es reconocido por la mayoría de las democracias de este hemisferio o de Europa, no responden a más ninguna, a nada menos que a presiones, desafortunadamente, igual que el gobierno de Cuba. Son gobiernos que están en el poder por la fuerza y se mantienen por la fuerza y desafortunadamente solo entienden la fuerza. En ese caso, usted dice solo entienden la fuerza. ¿Cuál puede ser la salida? Porque la última información que circuló es que pudiera estar evaluándose en el entorno de Biden de buscar negociar directamente con Maduro para ofrecerle una flexibilización de las sanciones a cambio de que se comprometa a hacer elecciones libres y transparentes en Venezuela. ¿Es eso posible? Veo que le sale una sonrisa, se ríe en ese caso, ¿no? Ya ha habido experiencias que tal vez nos dicen que es un poco utópico, ¿no? Llegar a ese escenario. ¿Cuál cree usted que es el escenario cuando usted habla de la fuerza? Ese escenario del que se estuvo hablando, incluso cuando decía John Bolton que todas las opciones estaban sobre la mesa y se evaluaba la opción militar. No, yo no creo que se evalúe la acción militar y francamente no creo que la opción militar es algo viable para los propios Estados Unidos y mucho menos para Venezuela. Eh, pero yo me sonrío porque cuando oigo las palabras una elección libre y transparente en Venezuela, no la ha habido en los últimos 20 años. La última elección libre y transparente fue la de diciembre de 1998, que llevó a Hugo Chávez al poder y después de eso, con la ayuda de expertos, muchos de ellos de una universidad en España, cambiaron, y del gobierno de Cuba, de especialistas que Fidel Castro había preparado para ayudar a gobiernos de América Latina a cambiar sus constituciones
para quedarse en el poder para siempre. Lo lograron en Venezuela y ahí los vemos. Hace 22 años que llegó Hugo Chávez al poder, cambiaron las reglas del juego, un gobierno democrático, no, y lo peor es que ni siquiera es un gobierno, están gobernados por una serie de pandillas, es un gobierno de crimen organizado. Y esa es la razón por la cual ha sido tan difícil sacarlos del poder pacíficamente, porque es que son personas que han acumulado tanto dinero, miles de millones de dólares, muchos de ellos, que no pueden, y han cometido tantos crímenes que no pueden dejar el poder, porque no tienen a dónde ir. Usted habla de que solamente salen con el uso de la fuerza. ¿Cómo sería? En mi opinión, serían sanciones más fuertes a individuos, a los individuos que cometen los crímenes y que roban el dinero en Venezuela y a aquellos que los ayudan, ya sean personas o naciones del exterior como Irán, Rusia, China, Cuba y otros, Turquía. Para terminar, ya una última pregunta. Justo saliendo de este tema de Venezuela, se hablaba mucho de que el presidente Trump evitó llegar a esa acción militar porque justo esto le permitía terminar su mandato como el único presidente en las últimas administraciones que no ha iniciado una guerra, ¿no? Es conocido por su diplomacia, a pesar de que su verbo, su discurso pudiera ser un poco más polémico, pero no tiene en su haber iniciado ninguna guerra. ¿Cree que esto se va a mantener? Porque el presidente Trump logró, con los acuerdos de Abraham y muchos acuerdos con el Medio Oriente, paz, logró, digamos, promover la paz en cierta manera en el Medio Oriente con varios países que lograron reconocer y restablecer relaciones con Israel. También se reunió con Kim Jong-un. Eso no pasó a mayores, pero de cierta manera logró mantenerlo a raya, ¿no? Para terminar, ¿qué espera de la administración Biden en la política exterior en general, la diplomacia en general hacia el mundo, tomando en consideración lo que deja el presidente Trump? ¿Se va a mantener 4 años más sin guerra? Eh, no malentienda mi respuesta. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Cuando Ronald Reagan llegó al poder, él no sabía cómo él iba a lograr sus objetivos. Yo tuve el privilegio de trabajar los 8 años de la administración Reagan, cuando francamente se cambió el mundo. Y Reagan también quería evitar una guerra y evitó la guerra más importante que nunca hemos tenido, que fue la Tercera Guerra Mundial, pero sí usó fuerza. Cuando yo digo fuerza, yo no digo necesariamente fuerza militar, puede ser fuerza económica, psicológica, informativa, de diferentes maneras, pero sí usó la fuerza militar cuando era el último recurso. Por ejemplo, en Granada, en la isla de Granada, o apoyó a grupos que estaban tratando de liberar a su propio país, como los contras en Nicaragua. Ahí no dudó y aumentó el poderío militar de Estados Unidos de tal manera que eso ayudó a quebrar la soviética económicamente, hasta que Mikhail básicamente hizo la bandera blanca y dijo, ok, esto no funciona, el comunismo no funciona, vamos a hacer las paces con los Estados Unidos. Y ahí se evitó la muerte de sabe Dios cuántos millones, miles de millones de personas posiblemente, y ayudó a liberar a muchos países, a cientos de millones de personas en lo que era la Unión Soviética, el bloque soviético de Europa Oriental, Asia y otras regiones. O sea, ¿por qué? Porque no dudó usar la fuerza de Estados Unidos. Nuevamente, no usó fuerza militar en ningún lugar en grandes cantidades. Fue muy limitada
pero muy inteligentemente aplicada. Y eso es lo que yo espero de cualquier presidente de Estados Unidos. Y francamente yo creo que el presidente Trump se equivocó. En este sentido se equivocó. Él sí usó de vez en cuando atacó a Siria, por ejemplo, al comienzo, con misiles. Pero cuando Irán derribó un avión, un drone de los Estados Unidos, en un acto bélico, a Trump le presentaron, el Pentágono le presentó un plan para reciprocar y Trump dijo que no porque iban a morir algunos iraníes. Bueno, desde el punto de vista humano quizás se puede halagar esa acción de decir yo no quiero que muera nadie, pero cuando se trata de un país como Irán, que es un país que apoya el terrorismo y que vio esa acción o esa falta de acción por parte de Trump como una falta de fuerza, como una debilidad. Trump se dio cuenta más adelante de que había sido un error y fue cuando decidió ordenar el asesinato del terrorista más peligroso del mundo, que fue el general, ¿cómo se llama? Sí, el que murió en Irak. Estaba en Irak. Soleimani, que estaba en Irak planeando ataques contra el gobierno de Irak y contra los intereses de los Estados Unidos, bases de Estados Unidos. O sea, de vez en cuando, sobre todo cuando un país como Estados Unidos, que ha sido el garantor de la paz mundial por más de 100 años, se ve agredido, tiene que defenderse. Señor Otto Reich, le doy las gracias. Fue subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, fue embajador en Venezuela. Le doy las gracias por esta entrevista exclusiva para Panam Post. Tiene las puertas acá abiertas con nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto y me llaman cuando quieran. Muy amable.